conscripto de la clase 62. Fue llamado a la conscripción, tuvo 2 meses de instrucción en Punta Indio y pasó luego al departamento de suministro de la Armada en Dársena Sur. Y cuando faltaban 10 días para la baja, lo destinan al destructor Bouchard, siendo su función la de radiooperador y radiomensajero. El destructor Bouchard participó en la recuperación de las Malvinas. Más tarde, el 1 de mayo, junto con el destructor Piedrabuena, escoltaban al Ara Belgrano al momento del hundimiento. Los días 2, 3, 4 y 5 de mayo, participa con sus compañeros de navegación en el rescate de los náufragos. Además, se recibió de ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero quería agradecer a las senadoras Olaya y Tapia por esta invitación. Para mí es un honor poder representar a la dotación del destructor Bouchard, un barco que tuvo un rol destacado en todo lo que le tocó llevar adelante y que se conoce poco. Jamás hubiese pensado 40 años atrás de tener el honor de estar al lado del segundo comandante del Belgrano, también del doctor Levene y de los camadas conscriptos del Belgrano, un poco por tal vez la desmalvinización que nos tocó vivir en los primeros años. Y bueno, la verdad que un poco uno cuando tiene la oportunidad de hablar de Malvinas es un compromiso y una responsabilidad muy importante, porque sabe que está hablando de una gesta heroica que se vivió de principio a fin, donde quedaron 649 compatriotas custodiando el mar argentino y las Islas Malvinas. El caso mío, voy a contar un poquito mi experiencia. Bueno, a mí me destacaron al destructor Bouchard, era parte de la división Charlie, que era la radiooperador, en el cual uno está en bastante contacto con todo lo que pasa. Está en contacto con el puente de mando, está en contacto con el centro de información en combate y se entera bastante de las cosas que van sucediendo. Nosotros, el destructor, bueno, les cuento rápidamente, era un barco del año 1944 que tenía su poder de fuego a pesar de ser un destructor viejo. Junto con el destructor Piedrabuena éramos escoltas del crucero. Eso nos destacan a fin de abril para que nos encontremos con el crucero en la Isla de los Estados. El crucero tenía un poder de fuego muy importante, conocido con sus cañones y otros armamentos. Los destructores contábamos con misiles Mar-Mar, 4 misiles cada barco. Contábamos con lanzatorpedos y con 30 torpedos aproximadamente. Contábamos con erizos, contábamos con ametralladoras y contábamos también con cañones de 127 milímetros, si no mal recuerdo. Con lo cual, esto lo cuento porque nosotros cuando nos dan la orden de juntarnos con el crucero General Belgrano, voy a tratar de ser breve porque me han pedido que sea breve, son muchas las vivencias, nos encaminamos a un ataque de pinzas con toda la flota de la Armada Argentina hacia la flota inglesa. Se sabía que la flota inglesa estaba al este de Malvinas, más hacia el lado del noreste de Malvinas, y se había diagramado un ataque en pinzas hacia la flota inglesa con el portaaviones y las fragatas y corbetas por el lado norte y por el lado sur el crucero General Belgrano con los 2 destructores. Recuerdo, y esto aprovecho para transmitir algunas vivencias para mí que fueron muy importantes, porque claro, nosotros éramos conscriptos, no solo tal vez no estábamos demasiado acostumbrados a una navegación y menos en los mares del sur con olas gigantes y con vientos enormes y con mucho frío. Recién cuando lo escuchaba hablar al segundo comandante, la verdad que crecía mi admiración porque lo hablaba con tanta naturalidad, con tanta simpleza que me asombré. Porque bueno, eso
volvía a repetirse un poco lo que yo había vivido en la guerra. Y era la naturalidad, la simpleza, no dejaba de preocuparse ellos, por supuesto, pero con que los integrantes de las Fuerzas Armadas llevaban adelante con tal profesionalidad todo lo que tenían que llevar adelante. En mi caso, yo sentí miedo cuando me enteré, cuando sentí y escuché del propio comandante nuestra primera arenga de guerra que nos tocó vivir. No me olvido más, en cubierta el 1 de mayo se izó la bandera de guerra y el comandante en pocas palabras, porque no voy a repetir todo lo que dijo, pero en resumen, que estemos orgullosos que si no volvíamos íbamos a dar la vida por la patria. Y que tal vez iba a ser una misión solamente de ida, pero que estemos orgullosos. Y eso cada vez que lo escucho y en mi cabeza me causa un escalofrío que no me lo puedo olvidar jamás. Pero esa era la convicción que tenían todos los integrantes en cada puesto de combate y que nos transmitían a nosotros los soldados que tal vez no teníamos esa profesionalidad y tuvimos que acostumbrarnos un poco más rápidamente a la guerra. Pero como bien dijo el segundo comandante, no fuimos chicos de la guerra. Sufrimos sí, pasamos miedo sí, pero el hombre de mar se hace y no nace, como dice el dicho, y así fue como nosotros nos hicimos. Bueno, llegó la noche del posible ataque a la flota inglesa, que como algunos por ahí se habrán enterado, no se llevó a cabo porque efectivamente no hubo condiciones meteorológicas y el portaaviones no pudo lanzar sus aviones y su ataque aéreo, que era la parte inicial, y atrás irían los barcos a atacar a la flota inglesa, con lo cual llega la orden que nos repleguemos y nos mantengamos en espera. No sé, obviamente yo no conozco mucho los entretelones, eso lo puede conocer mucho más el segundo comandante, pero bueno, en un momento nos dan la orden como que vayamos para el lado de la isla de los Estados. Entiendo que había toda una serie de negociaciones a través de Perú y los que estaban intermediando en procesos de paz. Así fue como a las 4:05 más o menos por ahí de la tarde, nuestro barco, el destructor Bullard, recibe un torpedo, o por lo menos es lo que nosotros sentimos, porque después dicen que explotó afuera. Nuestro barco se sacudió de lado a lado, sentimos un cimbronazo. Yo siempre digo que a mí me encantaba la pesca de chico y una vez iba en una lancha y la lancha agarró como un tronco y sonó todo. Bueno, esto fue más o menos lo mismo. Un barco de 125 metros de largo, 14, 15 metros, no recuerdo bien, de ancho, con 300 y pico de tripulantes arriba, un barco que se ladea de lado a lado ante un impacto y que sonó como si hubiese sido en esa lanchita cuando yo iba a pescar. Bueno, inmediatamente damos aviso de radio que habíamos sido atacados al crucero General Belgrano, que era el crucero que era el líder del grupo de tareas, y al destructor Piedrabuena. El destructor Piedrabuena nos responde. Del crucero General Belgrano no teníamos noticias, no recibimos noticias. Lo teníamos en ese momento a 3 millas aproximadamente, como estábamos fuera de la zona de exclusión. Ahí, bueno, por lo que uno después va escuchando ahí mismo, los destructores tienen la orden de abrirse del lugar de ataque y así fue como nos abrimos del lugar de ataque. Los dos destructores, sin tener noticias del Belgrano, el Belgrano ya se estaba hundiendo, nos replegamos y recién a las 2 horas, eso lo escuché yo estando en la radio, nos comunicamos, algunas balsas tenían radio y hay una balsa que se comunica con nosotros y nos enteramos o confirmamos lo que estábamos pensando, que el Belgrano había sido atacado y efectivamente estaba ya hundido. Y entonces ahí es donde nos replegamos para volver a la zona del ataque. Emprendemos el regreso a la zona de ataque. Imagínense que en el sur, a esa hora, 4 y pico de la tarde fue el ataque, 2 horas abriéndonos del lugar, 2 horas para volver, era 8 o 9 de la noche. Ya un mar embravecido, donde había olas, yo creo que
sin exagerar, de 6 metros de altura, vientos de 120 kilómetros por hora, mucho frío, las balsas estaban ahí. Bueno, recibimos también una voz del comandante Washington Bárcena, lo quiero nombrar porque para mí me hace hinchar el pecho cada vez que lo nombro, un verdadero patriota. Nos dijo que no nos íbamos a ir de ahí sin saber. Nosotros con el impacto tuvimos 2 cursos de agua. Esos cursos de agua se solucionaron rápidamente con bombas de achique y con cemento. El control de averías, la división control de averías se ocupó de ello. Y obviamente uno ahí adentro no sabe igual de todas formas qué va a pasar con el barco, si el barco tiene solamente esas 2 averías, es un poco de incertidumbre. Sin embargo, el comandante nos comunicó que no íbamos a regresar ni volver hasta que levantemos al último náufrago del Belgrano. Y así fue, textuales palabras. Esa noche no encontramos a nadie. Al otro día amaneció tipo 9, 10 de la mañana. Las balsas habían sido arrastradas por el temporal, por el viento. Empezamos a escuchar aviones Tracker y otros aviones más, no recuerdo bien, de la Fuerza de la Marina. No sé si se sumaron algunos de la Fuerza Aérea, creo que eran de la Marina, donde empezaron ellos con mucha más amplitud de visión, por supuesto, a avistar balsas cerca del mediodía o pasado el mediodía, indican la posición de las balsas y nos vamos hacia esa zona. Nuestro barco había sufrido por el impacto pequeños daños. Uno era el sonar, que se dañó, y otro que nunca lo entendí ni tampoco lo pregunté demasiado, que no podíamos parar nuestro barco porque nos quedábamos al garete, a la deriva. Con lo cual, cuando primero empezamos a encontrar manchas de petróleo, después se empezaron a avistar las primeras balsas. Bueno, esa fue obviamente una emoción enorme. Perdón, pero como decía el comandante hoy, uno pasa, tal vez en el momento no piensa, o sea, uno tiene mucho miedo hasta el momento que entra la acción de combate, en el cual uno practicó un sinnúmero de veces. Con lo cual uno no piensa. Efectivamente uno actúa y gracias a Dios que le enseñaron a hacer las cosas casi como un robot, casi como un autómata. La verdad que fue una alegría enorme cuando vimos las balsas del Belgrano, no lo podíamos creer, empezar a encontrar sobrevivientes y la entereza con que estaban los sobrevivientes del Belgrano. Había quemados, había lastimados, había heridos, había gente manchada con petróleo. Nosotros recogimos muy pocos, algo de 60 y pico de náufragos, porque teníamos el problema no podíamos parar el barco, teníamos que hacer toda la maniobra en movimiento. Entonces lo que hacíamos era encontrábamos una balsa, nos poníamos a circundar la balsa alrededor, bajábamos una lancha a motor de goma con 2 buzos tácticos. Los buzos iban a la balsa y cargaban de a 3 náufragos, se ponían a la par del barco con riesgo de ser aplastados con el rolido del barco y íbamos cargando con un arnés, o dependiendo de la condición cómo estaban, a los náufragos. Nos llevaba muchísimo tiempo, perdíamos horas enteras haciendo una balsa, con lo cual, si bien fuimos los últimos en irnos del rescate del Belgrano, fuimos los que menos rescatamos. Y fuimos los últimos, y esto también lo quiero destacar porque cuando nosotros empezamos a rescatar náufragos, se cometió un error que era que las primeras balsas se largaban, y todos cometieron el mismo error, no se le ponía lastre ni se les disparaba, y a veces quedaron balsas vacías que los aviones nos indicaban, y cuando íbamos a buscarla nos encontrábamos con una balsa vacía. Entonces, bueno, después, a partir del segundo día de rescate, se empezó a ametrallar las balsas o se les ponía lastre para que se hundan. Y el último día del rescate nos comunican que había 2 balsas muy al sur.
Y yo estando en la radio, y recuerdo al comandante que vino para comunicarse con su nuevo jefe o líder, que era el comandante del Piedrabuena, que era el segundo en la antigüedad, le pide autorización para ir a buscar las balsas, con los problemas que tal vez tenía el Bullard. Y el comandante del Piedrabuena primero le decía que no, que iban a ir ellos, y es como que se peleaban por ver quién iba. Tanto insistió nuestro comandante que, bueno, finalmente fuimos nosotros, las 2 balsas estaban vacías, no había nadie, y bueno, ahí sí reemprendimos ya, eso nos llevó como 5 horas de ida y 5 horas de vuelta más, emprendimos la retirada y nos fuimos a Ushuaia a dejar a los náufragos y a reparar el sonar y algunos problemitas del barco. Rápidamente cuento 2 situaciones más que nos tocó vivir y ya termino con esto, senadora, no me rete, me pidió poco tiempo. Nosotros, una vez que después salimos de vuelta a Ushuaia, nos dan la orden de navegar las costas argentinas en la base aérea de Río Grande. Estuvimos con el destructor Piedrabuena juntos y bueno, de ahí veíamos salir muchos aviones, como decía el segundo comandante, salían 4, volvían 2. Y bueno, una tarde, estando en, creo que era Bahía San Sebastián, empezamos el SIC, el Centro de Información en Combate, empieza a comunicar que se detectaban ecos de alguna presencia de algún submarino. Y bueno, eso se fue confirmando, se confirmó finalmente, se ordenó cubrir puesto de combate y se detectaron tres puntos y un punto mayor atrás, bastante más atrás. Después uno se entera después de qué es lo que fue esto, pero en ese momento, bueno, se detectaban 3 puntos en B que se acercaban a una velocidad de más o menos 15 nudos, 15 millas, creo, 15 nudos, ya no recuerdo bien, disculpen. Y bueno, entonces se ordena cubrir puesto de combate, se le abrió fuego a las balsas, las cuales se vio que se dispersaban y se replegaban. Nosotros me acuerdo que era el deseo de todo el barco en general salir a perseguir al submarino que estaba ahí para, entre comillas, vengar al Belgrano, y era el deseo de toda la tripulación. El comandante del Piedrabuena no permitió y, bueno, solamente se abrió fuego con los cañones, no se abrió fuego ni con misiles ni con otros más, o un torpedo, por ejemplo, porque, bueno, estaba cerca el Piedrabuena de esa zona y también no era fácil aparentemente. Eso fue lo que se llamó después la Operación Mikado. Ya les voy a contar rápidamente qué consistía. Y a los 2 días siguientes detectamos un helicóptero, un Sea King, que dimos aviso al destructor Piedrabuena y a la base aérea de Río Grande, lo cual hubo todo una salida de tropas y soldados a poco ver qué es lo que se encontraba. Finalmente, ese Sea King, que llegó a pisar suelo argentino, ahí nomás despegó nuevamente y se fue a Chile. Fue el helicóptero que después los comandos ingleses queman y encuentran en Chile quemado, ¿no? Los ingleses tuvieron una operación muy importante, que fue la Operación Mikado y la Operación Plumduff. Básicamente consistía en una operación suicida donde comandos ingleses tenían que ir a la base de Río Grande a matar a los pilotos argentinos y a destruir los aviones. Y el Bullard, bueno, tuvo el honor de participar en esas acciones de guerra. Bueno, no quiero demorarlos más y, bueno, gracias realmente por esta invitación.